Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Sandra Jiménez, gastroenteróloga pediatra, y el día de hoy me invitaron para dar una plática acerca de un padecimiento muy frecuente en la edad pediátrica, que es el estreñimiento en pediatría, que seguramente tienen muchas dudas, así que los invito a que durante la plática dejen sus preguntas y al final las vamos a resolver. Bueno, vamos a comenzar con esta plática. La primera, por favor. Bueno, nuevamente mi nombre. La que sigue. Bueno, aquí yo creo que lo más importante es para ustedes, papás, que siempre tienen como estas dudas, si el estreñimiento en pediatría se trata de una enfermedad o qué es el estreñimiento, si su niño realmente padece de estreñimiento. La que sigue. Entonces aquí habría que definir primero qué es el estreñimiento, si se trata de una enfermedad o es algo normal en los niños que tengan que presentar este tipo de alteraciones en el patrón de las evacuaciones. El estreñimiento es un trastorno funcional. ¿Qué quiere decir? Que el niño no tiene ninguna alteración en la parte de su colon ni el recto. Está funcional al 100%, está íntegro, solo que existen ciertos factores que pueden ser externos que condicionan que haya este cambio en el patrón de las evacuaciones. Entonces, aquí diríamos que pues no es una enfermedad, solo es un trastorno funcional, quiere decir es algo benigno que hay que modificar, como más adelante se los voy a explicar, algunas circunstancias y que ellos mejoran. La que sigue. Bueno, aquí es lo que les decía, es un trastorno funcional. Para que ustedes me entiendan mejor, la que sigue, por favor. Aquí yo les pongo la imagen del colon o el intestino grueso. La función de este órgano es la de absorber agua y formar la popó. Entonces, ahí esos dos colon que ustedes ven son totalmente normales. Normales en la forma, esos movimientos que ven, que está en color blanco y negro, ustedes ven que hay como ciertas contracciones o se disminuye el calibre. Es como es el movimiento a nivel del colon. Nosotros, desde la boca hasta el ano, siempre los movimientos son anterógrados, ¿no? Van hacia adelante, van teniendo este tipo de movimiento. Pero en el colon esto cambia. Entonces, algunos movimientos van hacia adelante, otros van hacia atrás, algunos son más fuertes, otros son más débiles. Entonces, esto condiciona que los niños y de hecho no solo menores de 4 años de edad, más grandes, adolescentes, cambien con alteraciones en el patrón de evacuaciones, porque empezando desde aquí, los movimientos son de ese tipo. Entonces, eso dificulta a veces un poquito, agregando además los demás factores. Entonces, ese es un colon normal. Es un niño que padece estreñimiento, pero si tuviéramos la oportunidad de ver ese intestino grueso, vemos que está totalmente normal. La que sigue, por favor. A comparación de esta, ¿no? Aquí ya no estamos viendo un colon normal. Vean cómo están esas dilataciones. Hay zonas bien grandes que están anchas. Les llamamos que hacen como un tipo reservorio, una bolsa. Entonces, les pongo estos dibujos porque yo les decía al principio que se trata de un trastorno funcional. Entonces, el niño, anatómicamente, todo está bien. Esto es la gran diferencia. Esto no sería un trastorno funcional, porque aquí el niño nació con ciertas alteraciones a nivel de ese colon que le van a impedir o le van a dificultar este patrón de evacuaciones normal que quisiéramos que tengan todos los niños. La que sigue. Entonces, a eso me refiero con un trastorno funcional. ¿En quiénes es más frecuente? ¿En niños o niñas? Realmente casi es igual, pero si me preguntaran en quién más, es en niños. Pero están por igual la frecuencia en ambos sexos. La que sigue. Aquí, pues otra cosa bien importante es, pues, ¿qué es estreñimiento? Ya quedamos que es un trastorno funcional, ¿no? Que es algo benigno, que solamente hay que modificar ciertas conductas y estilos de alimentación y bueno, ya vamos a hablar más adelante, pero también hay que saber cuál es el patrón de evacuaciones normal de mi niño. Entonces, ustedes tienen que saber que un niño, los primeros 6 meses de vida, que están alimentados exclusivamente a leche materna o fórmula,
va a cambiar muchísimo las evacuaciones. Y cuando se ingresan a la alimentación complementaria, ese patrón de evacuaciones también va a cambiar. Entonces, aquí, la que sigue, por favor. Aquí yo les pongo una tabla para que vean, es un promedio del número de evacuaciones que van teniendo los bebés entre más chiquitos, pero no se trata de que sean más chiquitos, sino aquí es el tipo de alimentación que tienen. Los primeros 6 meses tienen exclusivamente leche materna o fórmula. Aquí es más frecuente que los niños evacúen al día, pueden tener de 5 a 6 evacuaciones en un día, obviamente una consistencia como una masita, una pastita, que no se les sale del pañal, que no es agua, y entonces ese número de evacuaciones en un día de 5 a 6 se considera normal. Pero también existe el otro lado, que son aquellos niños que evacúan cada 4 días o cada 3 días, pero cuando ustedes ven la popó, es una popó de una consistencia normal. ¿Qué es una consistencia normal? Ahorita les voy a poner unas imágenes. Pero entonces, desde aquí debemos de partir y saber si mi niño está haciendo bien del baño o no está haciendo bien del baño, para que hablemos de estreñimiento. Entonces, quédense con estos conceptos que son bien importantes, que los primeros 6 meses los niños van a alternar mucho sus evacuaciones y que cualquiera de los dos patrones, tanto 5 veces en un día diario, como también que hagan una vez cada 4 días, pero de una consistencia de una pastita, que el niño no tenga ninguna sintomatología digestiva, o sea, que no se inflame la pancita, que no esté chilloncito, que no tenga muchos gases, y se considera normal. La que sigue, por favor. Entonces, las evacuaciones de mis hijos son normales. Nosotros, pues nuestro objetivo es adiestrarlas, decirles qué es normal y qué es anormal, cuándo se deben de preocupar y cuándo deben de acudir al médico. La que sigue, por favor. Entonces, aquí vamos a dividir como en 2 grandes grupos, los niños menores de 4 años de edad y los niños mayores de 4 años de edad. ¿Por qué se hace esta división? Porque ahorita les voy a mencionar factores sociales que hacen que los niños tengan un cambio de patrón de evacuaciones. Pueden o no pueden tenerlo. Y sobre todo este grupo de edad se ve más cuando hacen este tipo de cambio en las evacuaciones. ¿La que sigue? Entonces aquí, miren, tenemos una escala que es la escala de Ámsterdam. Esta se es sobre todo para niños lactantes. Lactantes es menores de 2 años de edad. Entonces aquí ustedes ven cómo están esas evacuaciones. Yo siempre les pongo el ejemplo de que si ustedes en el pañal lo abrieran y lo despegaran, la poposita como que se pega y se despega, ¿no? Como que es una masita que tiene forma. Pero si esa es líquida y se sale del pañal y son varias en un día, esa no es una popó normal. Entonces ahí vemos más o menos las popós normales, vemos las finales, que son esas popós normales, y vemos las primeras, que esas son las anormales. Entonces desde aquí las tenemos que orientar y decirles cuándo es normal y cuándo es anormal. Esta es la que se utiliza en niños menores de 2 años de edad. La que sigue, tenemos otra escala en la que se llama Bristol, en las que vemos también el tipo de evacuaciones. Las que ustedes logran ver, que es la tipo 1, tipo 2 y tipo 3, esas popós son de estreñimiento, ¿sí? Vemos que la tipo 1 son bolitas como borreguitos, siempre les decimos, ¿cómo hace el baño su niño? La respuesta siempre de ustedes es normal, pero ¿qué es normal para ustedes y para nosotros que les debemos de orientar? Entonces, la 1, la 2 y la 3 no son normales. Si se dan cuenta, son popós muy gruesas, que están agrietadas, que son duras, y que aparte el niño siempre se va a acompañar de que puja, se tarda mucho tiempo en el baño, incluso son niños que también llegan a tener dolor y por al paso de las popós que son tan secas y duras y evitan ir al baño. Entonces, aquí la popó ideal sería la tipo 4, como un platanito. El diámetro, si ustedes lo ven, pues es un diámetro mediano, que tiene una forma así totalmente alargadita y que está lisa, lisa, lisa. Esa es la popó ideal, pero esto ya estamos hablando de niños de más de 2 años de edad. Utilizamos esta escala de Bristol para que ustedes desde aquí ya se van haciendo o ya van haciendo memoria y van diciendo, entonces mi hijo al parecer creo que está haciendo bien y yo me estaba preocupando. ¿Por qué les digo esto? Porque en los niños de menos de 6 meses de edad,
existe algo que se llama disquesia del lactante. Son bebés que todo el tiempo están pujando, que todo el tiempo incluso se ponen rojos totalmente, se quejan. Obviamente es una preocupación para ustedes y es un motivo de llevarlos a consulta porque los notan molestos. Pero cuando ustedes ven, hacen del baño bien, como una pastita. Tú esperarías que a lo mejor iba a ser seco o iba a ser duro o incluso le ibas a tener que ayudar a evacuar porque ves que está muy quejumbroso. Pero esto, disquesia del lactante, es un síntoma benigno que pueden tener los niños de 6 meses de edad y no se les da tratamiento médico, solamente hay que explicarles a ustedes que es normal que lo presenten y que no necesita medicamentos, ¿sí? Bueno, la que sigue, por favor. Entonces, esto ya es bien importante, porque el estreñimiento en pediatría no nos basamos en la frecuencia, ¿no? A veces, no, es que no hace un día sí, un día no, mi hijo es estreñido. La frecuencia es importante porque ya les platiqué lo primero, pero aquí las características macroscópicas son las que nos ayudan muchísimo. Entonces, ya vamos mencionando dos cosas bien importantes, la frecuencia y las características de esa popó. Nosotros siempre pedimos fotos de popós, ¿sí? Porque exactamente, para ustedes lo que es normal, a lo mejor para mí no es normal, o lo que para ustedes es anormal, yo les voy a decir que es una popó totalmente normal y que no tienen por qué preocuparse. Y entonces, mi hijo es estreñido, pues ya vimos que hay que ver la frecuencia, hay que ver las características de esa popó. La que sigue. Aquí hay 4 factores de estrés, que son estrés ambientales o, bueno, estrés externos, que detonan, son detonantes para que un niño a lo mejor antes hacía bien del baño y de repente ya empezó a hacer de esas características. Una de ellas es el inicio de fórmula. Como bien sabemos todos nosotros, y aparte de que estuvo muy reciente la Semana Mundial de la Lactancia Materna, aquí los pacientes que están con leche materna exclusiva y de repente se les introduce la fórmula por obviamente cuestiones de cada mamá que necesitan, se individualiza. Ese es un factor detonante para que el niño se estriña. No sucede en todos, pero ya se ha visto que el cambio de leche materna a fórmula, eso lo puede causar. O el hecho de que tengan una alimentación mixta. El inicio de la alimentación complementaria también es otro detonante en los que los niños también se pueden estreñir. Otro es cuando ellos empiezan a tener un control de esfínteres y por último cuando entran a la escuela. Si ustedes se dan cuenta, son factores que pueden ser modificables por ustedes, pero que son externos. O sea, hubo un desencadenante que el niño empezó con estas alteraciones en el patrón de las evacuaciones. Y no empezó desde bebé, ¿no? O sea, un bebé que empieza en los primeros días de vida con dificultad para hacer popó, ahí cambia totalmente el panorama. Y no vamos a decir probablemente que se trata de un trastorno funcional, o sea, algo benigno. Ahí ya hay que pensar en otras cosas. La que sigue. Entonces, ya vimos que los niños, primero, la frecuencia, bien importante. Ustedes nos tienen que decir, mi hijo hace tantos, cada 2 días o hace diario. ¿Cómo hace del baño? Necesito que ustedes recuerden esas escalas, a lo mejor no así bien presentes, pero que sí nos puedan describir cómo es esa popó o tomarle una foto, ¿no? Para cuando acudan al médico. Y aparte va acompañado de otros factores, porque a lo mejor, pues ahorita como que se olvidan de esa parte, pero sí han notado estos otros síntomas agregados que tienen los niños con estreñimiento. Pujan para hacer popó, son niños que se tardan mucho tiempo en el baño, son niños que llegan a ocluir el baño, bueno, esto ya estamos hablando de niños más grandes, refieren dolor al hacer popó, ellos tienen miedo de ir al baño, entonces toman posiciones retencionistas, se aguantan para ir al baño. Y entre más se aguanten los niños para ir al baño, pues esto es como un círculo vicioso. No hacen del baño, esa popó se queda en el colon y se deshidrata porque yo les decía al principio que el colon, una función de ellas es absorber agua, jala agua y entonces a la popó la deshidrata y la deja seca, seca, seca. Entonces el niño que no quiere ir al baño perpetúa esto, ¿no? La popó está ahí, entonces se va a hacer más seca y se le va a dificultar más hacer del baño.
Tienen saciedad temprana, son niños que todo el tiempo ya no quiero comer, la pancita la tienen bien abombadita, tienen muchos gases, a veces las mamás les tocan el abdomen, ay, es como un tamborcito, tienen dolor abdominal, son motivos muy frecuentes de ir a urgencias por dolor abdominal, y esto es tanto en niños pequeños de menos de 4 años de edad como en mayores de 4 años de edad, que las mamás en los menores de 4 años de edad pues los notan como muy inquietos, muy irritables, ¿no? Entonces acuden a urgencias porque algo le ven en la pancita. Y quizá pueda ser esto, que el bebé no hace el baño, o tratarse de algo totalmente normal y las tendremos que orientar y decirles que no se tienen que preocupar. Otro síntoma que pueden tener estos niños es diarrea. Y lo pongo como diarrea y lo subrayo y lo pongo en negritas porque obviamente, pues si estamos hablando de estreñimiento, ¿cómo es posible que va a tener diarrea un niño? Esto ya es en niños más grandes, niños que a lo mejor ya tienen arriba de 2 años de edad. Entonces, la que sigue, pero también es importante porque la diarrea, pues es muy, la estreñimiento, perdón, es muy frecuente en la edad pediátrica, ¿no? Entonces, y en todos los grupos de edad. Entonces, aquí yo les voy a explicar por qué estos niños tienen diarrea. Estos dibujitos, la verdad, son muy descriptivos. Y si ustedes ven, vean cómo en las partes finales, cómo se va a ir rezagando la popó. Y es esa popó que se va haciendo dura, que se va haciendo bolitas, está toda con grietas. Y entonces se va haciendo ahí como una bolsa reservorio que sigue acumulando y sigue acumulando popó. Pero si ustedes ven en el dibujito que está de su lado derecho, en la cual se empieza a, no, perdón, el que está del lado izquierdo, que hay mucha poposita ahí, pero abajo empieza como a escurrirse popó. Entonces ustedes lo refieren como diarrea, pero no es diarrea, es algo que se le llama incontinencia por rebosamiento. O sea, el recto, la parte final, ya está tan llena de popó que llega a su límite. Y entonces empieza a escurrirse esa popó y los niños todo el tiempo manchan el calzoncito, lo manchan y lo manchan. Y los regañan, ¿no? Porque, oye, no te limpias, no es eso. Más bien el niño tiene una gran cantidad de popó ahí arriba, que como por algunos huequitos busca salirse y sale así, líquida. Una que otra vez van a salir unos grumos, ¿no? Pero siempre va a ser así. Entonces, a eso le llamamos incontinencia por rebosamiento o encopresis. Pero ustedes siempre nos lo refieren como diarrea. Entonces, llevan a su niño a urgencias porque tiene dolor abdominal y aparte de dolor abdominal, tienen diarrea. Entonces, bueno, pues aquí hay que hacer bien todo ese interrogatorio porque si no, luego se les dan medicamentos para tapar o para evitar la diarrea y pues entonces estamos perpetuando este problema del estreñimiento. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuándo deben acudir al médico? Deben acudir al médico desde el momento en que su bebito, yo creo que, bueno, los primeros 6 meses, obviamente la atención médica del bebé es más frecuente y parte de nuestro interrogatorio y de la exploración física del niño, pues es obviamente revisar el abdomen, revisar la región perianal. Ahorita les voy a explicar por qué esta parte es muy importante. Interrogar cómo hace del baño y ya a partir de ahí, entonces ya les diremos si tienen que preocuparse o no tienen que preocuparse, si tienen que ser más frecuente la consulta por este tipo de evacuaciones. Entonces ustedes ya vieron cuándo deben de acudir al médico. Si mi hijo está haciendo con dificultad, aparte se le inflama la pancita, está muy chilloncito, le doy de comer y estoy solamente con leche materna o fórmula o mixta, vomita, entonces obviamente lo tienen que llevar al médico, ¿no? Siempre nunca subestimar los síntomas y menos entre más pequeños sean los bebés, tienen que llevarlos a una revisión médica. ¿El que sigue? Entonces, aquí, cuando van a revisión médica, hay que explorar bien a los niños. Y parte de esa revisión médica es revisar la región perianal. Hay que revisar siempre el anito de los niños, que esté bien localizado, que tenga una buena posición, que no esté tan pegado a lo que es la vagina o lo que es el escroto en niños. Hay una distancia que se debe respetar. También se debe de, ahí yo les pongo algunos dibujitos
obviamente son normales, pero también se dan cuenta, ahí hay uno que tiene muy rojo el eritema, a veces los pliegues también que están en el ano, que son normales, que debe de haber, pero luego están muy marcados y muy lastimados. Son niños que casi siempre han estado pujando. Entonces hay ya cambios desde ahí de un niño con estreñimiento. En la parte de la espaldita de los bebés también hay que revisar si no tienen alguna alteración en esas zonas, porque eso nos hablaría de que probablemente ese estreñimiento no se trata de un trastorno funcional, que es realmente el objetivo de esta charla. Más bien hablar de que es un padecimiento que es muy frecuente, pero el 95% es benigno, o sea, el niño va a responder bien al tratamiento médico y al tratamiento dietético o con la fórmula que requiere ese bebé. Pero si el bebé tiene alteraciones a nivel de la región perianal o en esta zona lumbar, ahí deben de ser para nosotros focos de alarma y no quedarnos con que es normal. Si detectamos algo de esto, ya hay que buscar intencionadamente otras causas que le están ocasionando ese estreñimiento al niño. ¿La que sigue? Igual, aquí, bueno, obviamente estas son lesiones muy evidentes que pues no, para ustedes pues obviamente no habla de normalidad y desde el momento en que nacen son niños que se quedan para estudiarlos. ¿La que sigue? Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento en los niños? Primero hay que saber si es un estreñimiento de un tipo trastorno funcional o se trata de otro tipo de enfermedad, que como secundario le está dando estreñimiento. Una vez que ya tenemos el diagnóstico, el tratamiento se va a modificar o va a ser muy diferente de acuerdo a la edad de los niños. Por ejemplo, los primeros 6 meses de vida. Niños que están alimentados exclusivamente a leche materna. ¿La que sigue? Los niños que están con leche materna exclusiva, pues estos niños incluso tienden a tener evacuaciones más frecuentes, de 7 a 8 evacuaciones en un día. Y pueden ser evacuaciones escasas, ¿no? O sea, no es necesario que el pañal esté súper sucio, pero son de esa cantidad, pero el niño ninguna molestia. Pero también puedes tener el otro lado, también está con leche materna exclusiva y también me evacúa cada 4 días, una vez nada más, pero es una popó normal. Entonces, en ese caso, porque de hecho ustedes, mamás, empiezan a ver que ya no hizo el baño un día, 2 días, 3, y se empiezan a preocupar, es totalmente normal. Más si el niño está muy irritable, por supuesto que ahí es con mayor atención. Pero déjenme decirles que si está con leche materna, puede tener cualquiera de los dos y se considera normal, ¿sí? Entonces, en ellos hay que seguirles dando leche materna y no está indicado, en este caso, obviamente, ningún tipo de tratamiento médico, o sea, medicamentos, y menos estimulaciones rectales o aplicación de supositorios o estimulación con el termómetro, no está indicado. Siempre y cuando, vuelvo a lo mismo, sean de esas características. ¿Qué pasa en el niño que tiene alimentación mixta, ¿no? Le complementan con fórmula, tiene su leche materna y le complementan con fórmula. Bueno, en este caso, aquí, si el niño es ya, podemos un ejemplo, ¿no? Ya es un niño que de hecho hace bolitas, que incluso la bolita se atora en el ano, entonces esto ya no es normal, ¿no? Y aparte evacúa cada 2 o cada 3 días, o sabe qué, no hace del baño, si yo no lo estimulo, el bebé no hace del baño, y cuando lo estimulo saca bolas. Por supuesto que eso no va a ser normal. Pero aquí, ¿cuál está siendo el problema? Pues en la alimentación, porque lo único que está teniendo contacto en esa edad del niño, pues es la leche materna o la fórmula. Entonces, aquí, desde aquí también es un foco de alarma, porque entonces yo no lo voy a dejar como un trastorno funcional. Parte de los diagnósticos diferenciales que tenemos en los niños, o sea, como pensando en otras enfermedades, por mencionar una, es algo que se llama alergia a las proteínas de la leche de vaca. Y esta enfermedad puede debutar así, puede manifestarse con estreñimiento. Entonces, aquí, bueno, ya habría que hacer modificaciones en la alimentación de la mamá, siempre y cuando esté sustentado el diagnóstico.
No de entrada a todas las mamás se les hace restricción de alimentos. Claro que no. La mamá puede llevar una alimentación totalmente normal previo a que nazca su bebé como durante la lactancia materna, ¿sí? Solamente esto yo les menciono porque obviamente ya estamos hablando de un padecimiento que el niño ahora sí está haciendo popos estreñidas. Entonces aquí habría que modificar la alimentación de la mamá, porque obviamente siempre vamos a contar que lo primero es la lactancia materna. Y en segundo término, pues ahí ver qué está pasando con la fórmula, porque ¿qué le está causando ese estreñimiento al niño? Es el alimento. Después viene otro ejemplo que yo les pongo. Está la parte de los niños que ya están con alimentación complementaria, que están con lactancia materna y empiezan con estos cambios en las evacuaciones. Yo les decía que el inicio de la alimentación complementaria es un detonante para que puedan estreñirse transitoriamente. Pero si son niños que, pobrecitos, los están pujando, que les cuesta, que les duele, bueno, aquí ya obviamente hay que basarnos nuevamente a lo mismo, a la alimentación. Es clave eso, ¿sí? Entonces, obviamente va a seguir con su leche materna, va a seguir con la fórmula, en el caso de que si fuera una mixta o solo exclusivo leche materna. Y en la alimentación le tenemos que dar alimentos que son ricos en fibra. Existe una gran cantidad de alimentos ricos en fibra. Cada niño en cada grupo de edad tiene sus requerimientos de fibra. Es totalmente diferente en cada niño. Y aquí no se trata de que pues le voy a dar fibra con agua y que se la tome. No, tampoco se trata de eso. E incluso la fibra, digo, esto ya es para niños más grandes, que a veces les dan la fibra con agua diluida. Esa fibra, en lugar de que nos ayude, va a ser un masacote o esa popó que por sí está dura, va a llegar esa fibra y la va a hacer más. Entonces, también ese es un gran error, ¿no? A veces es dale fibra y no se trata de eso. Cada niño tiene sus porcentajes, sus requerimientos de fibra que necesita. La que sigue. Aquí los alimentos más ricos en fibra, ¿sí? Ah, sí, ahorita ya empieza a haber algunas preguntitas. Al final les vamos a dejar para resolverles todas sus preguntas, ¿sí? Entonces, vamos a continuar y al final resolvemos todo. Entonces, aquí yo les decía que los alimentos ricos en fibras, obviamente ustedes siempre, ¿no? Les dice la abuelita o la mamá, pues que la papaya, la ciruela pasa, el cereal de avena, totalmente de acuerdo, son alimentos ricos en fibra y que les favorece a los niños. Incluso los niños que inician con alimentación complementaria y empiezan con este cambio de evacuaciones, basta con que les den un poco de tecito de ciruela pasa. Obviamente ya tienen alimentación complementaria, es después de los 6 meses de edad, no antes. Y mejoran, basta con ese cambio que hicieron y mejoran. Pero también existe el otro lado, el niño que no mejora. Entonces, son bien apegados a su alimentación, les dan las verduras, les dan las frutas y a pesar de eso el niño no evacúa. Por supuesto que a este niño hay que apoyarlo con medicamento. No podemos dejarlo que esté sufriendo de dolor o que se le dificulte al evacuar. Entonces necesitan de medicamentos. ¿Qué medicamentos? Laxantes. De tipo de laxantes, hay muchos laxantes. Actúan a diferentes niveles. Les llamamos de tipo osmótico, de tipo estimulante. Los de tipo osmótico, la función es que hace ratito, si recuerdan los dibujitos del colon, cómo se está formando la popó, y que el colon jala agua para deshidratar a la popó. Estos medicamentos que son de tipo osmótico lo que hacen es que jalan agua ahora hacia el interior, porque tú quieres reblandecer las popós. Nosotros queremos popós blandas en los niños, que salgan sin dificultad y fácilmente, bueno, sí, sin dolor, ¿no? Entonces, desde aquí, algo bien importante, agua. Tienen que tomar agua los niños. Lo que les dan de leche materna o los que tienen fórmula o que es mixta, más su agua extra que deben de tomar los niños, porque va a ayudar a este reblandecimiento. Se les da el tratamiento con laxante de tipo osmótico que va a jalar agua y va a reblandecer esas popós, o también hay otros laxantes que son estimulantes, que lo que favorecen es este movimiento intestinal, ¿sí? Entonces, ayuda a que la popó vaya avanzando hasta
hasta que la lleve al final y la saque. Entonces, cuando decidimos entre un tipo de laxante y otro tipo de laxante, ahí hay varios factores que debemos tomar en cuenta, como por ejemplo el tiempo que ya llevan de ser estreñidos, si ya requirieron de algún otro estudio que se les tenía que hacer, sobre todo de imagen, y que vemos las características de ya cómo está el colon, o también si ese estreñimiento ya es secundario a otro problema, ¿no? Que el colon ya tiene cambios anatómicos. Es tan inteligente el intestino grueso y como todas las partes del organismo, que cuando un niño empieza a ser estreñido de chiquito y que siempre les dicen, es normal, ya se va a regularizar, ese colon es como, sus paredes son muy, muy elásticas y son capaces de, si el colon era así chiquitito, se va haciendo grande, 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 hasta que se hace como un reservorio, como una bolsa. Y dice, no importa, yo aquí acumulo la popó, pues no haces del baño, yo lo sigo haciendo grande. Entonces, eso va a dificultar más al niño a largo plazo. Aquí estamos hablando de padecimientos realmente muy crónicos, niños que son estreñidos desde bebés y que ese es el diagnóstico ya muy tarde. Y que inicialmente se trataba de un trastorno funcional que seguramente iba a mejorar haciendo cambios. Pero como se perpetuó el daño y ya llegan a una etapa más avanzada, a ese momento, esos cambios que ya se dieron como parte compensatoria, pues obviamente ya es más complicado tratar el estreñimiento y aquí sí requiere de otro tratamiento como es el tratamiento médico. Entonces aquí el tratamiento del estreñimiento no depende solo de una cosa. En niños que obviamente ya están integrados a la alimentación complementaria, depende de el agua o los líquidos. En esto incluye pues lo que tome agua simple o lo que se le dé por la leche materna, la alimentación, el tratamiento médico si lo necesitan y actividad física. El estar caminando, el estar jugando, en actividad física los niños pues todo el tiempo están en movimiento, ¿no? Pero estas 4 cosas depende un éxito para que los niños mejoren el estreñimiento. No solo es una, o que si en el tratamiento de los medicamentos, no, pues es que le diste el polvo y no le diste otra pastilla. No es eso, o sea, cada tratamiento es individualizado. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan es que es en equipo esas 4 cosas. El paciente necesita de esas 4 cosas para que su respuesta sea favorable. ¿La que sigue? Bueno, hasta aquí es el tema de estreñimiento. Entonces, vamos a pasar a la sección de preguntas, porque me imagino que hay varias preguntas, porque, como les digo, es algo muy frecuente. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Bueno, esta es pregunta de Tere Tejada. ¿Existe alguna fórmula con la que mi bebé pueda estreñirse menos? Bueno, actualmente las fórmulas, por supuesto, como yo les decía hace ratito, ¿no? Los primeros 6 meses que lamentablemente a veces hay momentos en los que no se les puede dar leche materna por ciertas circunstancias y dependen de una fórmula. Estas fórmulas están hechas, su consistencia, para que hagan este tipo de evacuaciones, ¿no? Evacuaciones blandas, fáciles de avanzar durante el colon por sus componentes. Sin embargo, a veces los niños requieren de ciertas restricciones. Por ejemplo, si tuvieran un diagnóstico de alergia a las proteínas de la leche de vaca, aunque les pongamos una fórmula hecha para padecimientos de estreñimiento, no van a responder, porque aquí el problema no está siendo el componente de esa leche, sino más bien seguramente es la proteína entera de la leche de vaca. Y me pongo este ejemplo porque es muy frecuente. A veces solamente le cambias la fórmula por una fórmula especializada que va a requerir, o en el caso de leche materna exclusiva, a la mamá la tienes que restringir de alimentos elaborados con la leche de vaca, y los niños mejoran totalmente. Y aquí nada, estamos hablando de un niño de menos de 6 meses. No les estás dando agua extra o que ya les cambiaron por un montón de fórmulas. Llega la fórmula que a él le corresponde porque tiene este diagnóstico de esta enfermedad y mejoran
muy bien los niños. O sea, es decir, como por arte de magia, empiezan a evacuar muy bien. O la mamá está sometida a esta dieta estricta, ¿no? Entonces, yo preferiría que antes de empezar con cambios de fórmulas y fórmulas a los niños, hacer un interrogatorio y si no es que se está tratando de otro padecimiento. ¿Qué pasa si solo está con la leche materna? Pues a la mamá la llevas a una dieta de restricción con nada de estos alimentos elaborados con leche. ¿Sí? Bueno, no sé si contesté la pregunta, si no, ahorita vamos viendo las preguntas y si hay más dudas. A ver, la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo ayudar a mi bebé a evacuar sin usar medicamentos? Esta pregunta es de Jaime Mendiola. Bueno, pues como yo les decía hace ratito, aquí hay que valorar, ¿no? Yo entiendo a los papás que a veces desde el momento que les decimos, les vamos a poner laxante, no les parece, no es que no les parezca, sino más bien creen que se van a volver dependientes del laxante y que después ellos de manera espontánea no van a evacuar si no tienen medicamento, pero esto no sucede. Si estamos hablando de un estreñimiento de tipo trastorno funcional, que el niño, su anatomía está normal, el niño va a responder. Si le empezamos estamos hablando de un niño de más de 6 meses, le estamos ofreciendo su agua, está con su alimentación, que le vamos ya obviamente ya tiene varios alimentos que ya tiene liberados, pero de preferencia hay que darles verduras, frutas, para que, por la cantidad de fibra que tienen. Y a lo mejor el niño con esas modificaciones mejora su patrón de evacuaciones. Existen algunos alimentos que nosotros le llamamos de alto residuo, que forman mucho residuo. ¿Qué quiere decir esto? Que forman mucha popó y popó dura, popó que cuesta más trabajo. ¿Cuáles son este tipo de alimentos? Son los lácteos. No quiero decir porque siempre como que a la lactosa la tienen como, ¿cómo se dice? Satanizada, ¿no? Que no es mala la lactosa, quítasela. He escuchado, bueno, pacientes que están embarazadas, todavía ni nace su bebé, ya les quitaron los lácteos porque si no su niño va a tener este problema. Eso no se hace, eso no es cierto, pero en un niño que ya tiene estreñimiento, que le está costando trabajo y que si ya identificaron que los lácteos, cuando yo le doy un poco de queso, veo que a mi hijo le cuesta trabajo, lo vamos a suspender transitoriamente. No quiere decir que se le va a quitar, porque regresemos a que estamos hablando de un padecimiento benigno, un padecimiento que responde con el tiempo, que responde con cambios en la alimentación, incrementando los líquidos, que si requiere otro cambio por una fórmula especializada, ¿sí? No estamos hablando de esos padecimientos ya muy severos que son secundarios a otras patologías de base. Entonces, aquí, ¿cómo podrías ayudar a tu bebé a evacuar sin medicamentos? Primero, hay que ver en qué etapa de edad está el bebé. A lo mejor algunas restricciones en la mamá le beneficiarían para la lactancia materna, o si ya está del otro lado, incrementar el consumo de líquidos, agüita, hay que darle a los bebés, más su leche que tomen, y este tipo de alimentos hay que dárselos. Pero aquí depende, si ya el tiempo de evolución, si ya incluso el bebé está muy inquieto, como veamos la pancita, necesita medicamento. O sea, no lo podemos salvar del medicamento y no es malo y no lo va a tener para siempre. Aquí algo que se me olvidó comentar es que el tratamiento del medicamento es dosis-respuesta. Tú le das medicamento al niño y tú vas modificando el laxante. Un niño que no padece algo grave y que solamente basta con ayudarle un poquito con laxante, a veces lo necesita muy poquito tiempo. O sea, le pones una dosis y al siguiente día ya se le empiezas a bajar porque ya empieza a tener evacuaciones más agudas. Entonces, el tratamiento con medicamentos es dosis-respuesta. De acuerdo a como tú veas que tu bebé ya está evacuando, se lo vas bajando. Y este tratamiento no es por 2 días o 3 días, una semana. Hay niños que mínimo requieren 6 meses de tratamiento, pero durante ese periodo de 6 meses se va ajustando la dosis. ¿Sí? Sí, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ok, sí, la siguiente, por favor. La siguiente es de Lore Santos y dice, ¿la fibra ayuda al tratamiento de mi bebé?
¿Cuánto debería de darle y de qué forma? Bueno, aquí habría que ver qué edad tiene tu bebé, porque pues los requerimientos de fibra van cambiando de acuerdo a la edad. El lactante, el preescolar y el escolar, ¿sí? Y de entrada, los alimentos más ricos en fibra pues son todas las verduras y todas las frutas son ricas en este alimento, en la fibra. La que sigue, por favor. ¿Qué alimento me recomienda para que no se estriña mi bebé? Es Gaira Rodríguez. Bueno, pues es lo que ya les comentaba, ¿no? Este tipo de verduras y las frutas, pero no se queden solo con la alimentación, o sea, sí, totalmente es importante, pero es el agua, la alimentación, si requieren de medicamento, porque solo una cosa, no, todo es en equipo. ¿La que sigue? De Alejandra Ceballos, ¿cuántas evacuaciones debe tener mi bebé teniendo 2 meses? Lo alimento con leche materna. Bueno, puede ser que tenga 7 evacuaciones en un día, mientras no se le salga del pañal, el bebé no esté irritable, no sea agua, se considera normal. O puedo tener la otra parte, que haga cada 3 días, pero el bebé también es un bebé que tú lo ves y está totalmente normal, la pancita y la consistencia es también totalmente normal, ese patrón de evacuaciones. La que sigue. Ok. A mí me recomendaron el estímulo con termómetro. ¿Por qué es malo? ¿Qué alimentos recomienda? Y este es de Julieta Cabrera. Ningún bebé se tiene que estimular a nivel rectal, nadie. Y quien lo va a hacer una persona que está adiestrada, y menos con un termómetro. El termómetro pues contiene el mercurio. Obviamente yo sé que lo hacen de la manera más cuidadosa las mamás, y puede ser con el mercurio, pues existen los supositorios, ¿no? Porque ahora yo digo que no está indicado si hasta existe el supositorio? Pero aquí los bebés, el anito está desarrollado para que el niño evacúe espontáneamente. No tendría por qué, y si usted lo está estimulando y estimulando, entonces ahí hay que estudiarlo, porque pudiera tener otra enfermedad de base, o hubiera otra cosa de alarma. Entonces, no es normal. No quiere decir que nunca lo hacemos como médicos, claro que sí los hacemos también, incluso pues, tenemos que hacerlo porque lo necesitan. Si no les quitamos ese tapón, pues no va a salir todo lo demás, ¿no? Siempre ese tapón es el más seco, el más duro, entonces a veces hay que jalarlo y ya sale todo el resto, hay que ayudarlos también a los niños. Pero la estimulación del anito, del recto, a lo mejor a veces está muy chiquito y pareciera que, ay, pues no se va a acordar, pero es por el riesgo de lesionarlo. Entonces, quien lo va a ser un experto en la salud y va a tener sus indicaciones bien precisas. Entonces, no se debe estimular la colita de los bebés. La que sigue. Esta es de Bay, Elisa. Mi bebé tiene estreñimiento. ¿Cuándo se recomienda iniciar la lactación y qué alimentos recomienda? La alimentación complementaria es a los 6 meses de edad. Ya existen también algunos que puede ser a los 4 meses de edad, pero de preferencia a los 6 meses de edad. Sí, debe de ser el inicio de la alimentación complementaria. Siempre se debe de iniciar ya a partir de los 6 meses. Los niños ya reciben carne, verduras, frutas. Ya no existe eso de que hasta después del año de edad o las carnes se las ingresan como a los 9 o 10 meses. Eso ya no. Esa alimentación a partir de los 6 meses ya se les da. Pero pues también ya hay que empezarles a ofrecer el agua simple. A lo mejor si ya empiezas a notar esto, empieza a darle un poco de papaya, la ciruela pasa, y a lo mejor solo con esto el bebé muy seguramente va a mejorar su patrón de evacuaciones. Sí. A ver, otra pregunta. Dice, de Karen Galván, a mi bebé lo diagnosticaron con estreñimiento funcional.
¿Cuántos meses o cuánto tiempo puede usar el laxante? El tiempo mínimo del laxante son 6 meses, pero esos 6 meses es un proceso de dosis-respuesta. Se va a ir ajustando la dosis, ya sea que requiera que se baje o se suba. A partir de los 6 meses, los niños empiezan a dejar el laxante. O hay algunos que totalmente lo dejan antes porque se trata de algo funcional. Entonces, muy seguramente ese bebé va a responder muy pronto al tratamiento con laxante, la dieta, los líquidos y pues, la actividad física, que es a todos los niños pues andan de aquí para allá. ¿La que sigue? ¿Otra pregunta? Bueno, esta es de Gavisita PV. Dice, mi bebé sufría mucho de estreñimiento, tiene 4 años y el problema empezó hace 1 año. Pasé por varios pediatras, viajé a otra ciudad para ver otro pediatra y me dijo que podía ser alergia a la proteína de leche vaca. ¿Qué me recomienda hacer para que mi niño esté bien? Exactamente, así son este tipo de historias que, o sea, digo historias porque 4 años de edad y ya tenía 1 año de evolución con estreñimiento, pues es una alerta roja, ¿no? O sea, ya es mucho tiempo, que no dudo que la mamá estaba bien apegada a la alimentación, que siempre es lo que se modifica, y a pesar de eso no hay respuesta, pues sí, hay que hacer diagnóstico diferencial con una alergia a la proteína de leche vaca, y pues si se está sospechando de esta enfermedad, pues iniciar algo que se llama prueba terapéutica, le empiezas a dar en su alimentación, le empiezas a restringir todos aquellos alimentos que están elaborados con la leche de vaca. Y si se trata de una alergia a la leche de vaca, el cambio lo vas a ver de inmediato, ¿no? Los niños empiezan a evacuar bien, pero aquí ya por el año de evolución que tiene tu bebé, seguramente ya se hicieron unos cambios anatómicos como compensatorios, y entonces, ¿qué quiere decir aquí? El colon se hizo un poquito más grande, que a lo mejor le va a costar más trabajo y que a pesar de que tú empiezas a llevar esta dieta de restricción porque están sospechando de una alergia, pues requiere de entrada un tratamiento con laxante por los cambios secundarios que ya se hicieron. La que sigue. Este es de Monique. Es malo que mi bebé no quiera aceptar ninguna leche. Ya intenté con varias fórmulas y no encuentro ninguna. Bueno, ahorita habría que ver qué edad tiene tu bebé, si recibió lactancia materna. Es totalmente un periodo de transición y es un estrés para el niño que de repente estaba con lactancia materna exclusiva y por cuestiones personales, pues me imagino se tuvo que suspender o algo sucedió ahí. Y sí, es un factor que el bebé no acepta y no acepta, pero habría que ver en qué edad está el bebé, ¿no? A veces, no sé, si me dicen que ya tiene 5 años de edad, pues no te preocupes, o sea, ya a partir de los 6 meses de edad, la leche pasa, no quiere decir que no sea importante la leche materna, pero aquí ya es la alimentación complementaria y en segundo ya la leche materna, ¿no? A diferencia que los primeros 6 meses de edad, pues es obviamente leche materna exclusiva. Entonces, sí, pues es un factor que desencadenó que tu niño a lo mejor ahorita no quiere recibir ningún tipo de fórmula y se te dificulta, pero habría que ver qué edad tiene tu bebé y aparte cómo vamos en la parte de la alimentación complementaria, qué tanto come el bebé. La siguiente pregunta. Este es de Ani Mirabal. ¿Cuáles son los síntomas para diagnosticar el estreñimiento funcional? Bueno, estos niños, síntomas, pues va a ser estreñido, ¿no? Se le dificulta evacuar. Pero la respuesta es muy favorable y responde a un tratamiento convencional. ¿Qué me refiero? Tú al niño le empiezas a dar te apegas bien a la alimentación, al agua y empezamos con un laxante, si lo necesita, y ese niño responde muy rápido. Yo creo que en el primer mes ya estamos modificando la dosis. Ya se está bajando esa dosis, porque los papás dicen, no, ya, o sea, se lo di 1 semana y ya, solito, se restableció. Pero no fue solo por el medicamento, fue porque hicieron cambios a todo lo demás. Entonces, tanto para hacer el diagnóstico, por todo lo que ya hablamos,
pero también la respuesta al tratamiento nos apoya el diagnóstico que se trata de un trastorno funcional. ¿Qué otra pregunta hay? Ok, una última pregunta. Esta es de Maeli Vázquez. ¿Cuántas veces debe evacuar un bebé de 6 meses? Pues es que es muy difícil que yo te diga así con exactitud, ¿no? Pero lo que tú debes de saber es que el evacuar para un bebé no debe de ser doloroso, no debe dificultarse, debe ser espontáneo, y que tú, al ver las evacuaciones, no sean secas, que no estén duras, que no se le atoró ahí en el anito, para que no te preocupes. O sea, yo no te puedo decir ahorita, tiene que evacuar 5 veces, porque si ya te evacuó 4 veces, seguramente te vas a preocupar, y no se trata de eso. Más bien, el objetivo de esta plática, es como asesorarlos, y decirles cuándo es normal y cuándo es anormal. ¿Sí? Entonces, pues, tanto que haga 5 veces en un día, como que haga cada 4 días, pero siempre y cuando el bebé esté bien clínicamente, que esté ganando bien peso, que esté ganando bien talla, que esas popós de buena característica, es un patrón de evacuaciones normal. Bueno, esta plática va a quedar grabada y la pueden nuevamente ver. Aquí por la página de Facebook se queda, y entonces pueden tener acceso a la plática para nuevamente. Es Facebook y YouTube de Novamil, para que puedan ver la plática. Sí. Y bueno, pues estos son mis datos y son mis redes sociales para que puedan pues tener acceso a información también de esta, ¿no? Siempre son buenos tips que se suben a las redes sociales. Y de todas formas, igual, si tienen dudas, me pueden dejar ahí sus mensajes y con todo gusto yo se los respondo. Agradezco la invitación a dar esta plática, que la verdad siempre para nosotros los gastroenterólogos pediatras es de verdad muy importante que los podamos asesorar, y que todas esas dudas, que por más mínimas que a lo mejor parecieran, cambian mucho el pronóstico de un bebé si lo diagnosticamos a tiempo y le damos tratamiento, ¿sí? Y que como conclusión, porque pues es lo más frecuente que yo veo, no teman ustedes, papás, si a sus niños necesitan tratamiento, no dependen de ellos, no va a ser para siempre, o todas estas dudas que siempre les resultan al darles un tratamiento, incluso lo suspenden. Entonces, esto es como para un largo plazo, para que el pronóstico de estos niños sea mejor, ¿sí? Bueno, pues es todo y muchísimas gracias. Ok, agradecemos a todos los que nos hicieron sus preguntas. A Eli Vázquez, Maeli Vázquez, perdón, Ani Maribay, Nonico B, Karen Galván, Gavisita PB, Julieta Cabrera, Elisa, Alejandra Ceballos, Lore Santos, Laira Rodríguez, Jaime Mendiola y Tere Tejada. Muchas gracias por hacernos sus preguntas, y espero que haya quedado claro el tema. Bueno, hasta luego.